Hablábamos al principio de la entrevista, hablabas de los formadores. Eh, yo de repente he visto que al menos en los últimos años, al futbolista mexicano que va a Europa, cuando aparentemente aquí en el fútbol mexicano lo hace bien, ya en Europa le ha costado un mundo adaptarse. Tienen que andar esperando mucho tiempo, brincando de repente de equipo en equipo. Lo hemos visto con Lainez, que recién se comienza a ganar minutos, con Edson Álvarez, el mismo Raúl Jiménez. Le costó dos equipos y muchos años poder asentarse en Europa. Y ¿tú crees que esto se deba a un problema en la formación del futbolista mexicano? ¿Crees que de repente no se tiene a los mejores formadores en México, quizá porque tampoco se les paga como se debería? ¿No hay una especialización en la formación de los futbolistas? Es un problema profundo. Yo creo que, bueno, realmente yo no creo que ni en Europa se le pague a los formadores lo que realmente valen, ¿no? Eh, y creo que aquí en América, obviamente que esa distancia es mayor. Aún así, creo que hay futbolistas que surgen en Sudamérica y son muy buenos futbolistas. Eh, Tienen que ver, obviamente, con los formadores, tienen que ver con la preparación de los formadores. Y yo creo que hoy hay formadores más preparados. Si yo te contara cómo trabajaban conmigo, y yo te toqué un poquito ese tema hace algunos minutos, ¿no? Eh, Era muy precario todo. Eh, Hoy hay mucho mayor conocimiento del juego, hay una mayor accesibilidad a entrenamientos, a información. Hoy en Internet prácticamente podrías hacer un curso de entrenador sin platicar con ningún entrenador en vivo o tomar el curso Sí, 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 está de aquí todo. de Mendir, ¿no? O sea, hoy hay tanta información que solo puede ser autodidacta. Eh, Creo que hay más ventajas hoy. Sin embargo, siento que el gran problema no es tanto el formador, sino la capacidad del futbolista en sí, aquí, sobre todo el mexicano, ¿no? Del que estamos hablando, para ir creciendo a través de la disciplina, de la constancia, del entendimiento de que el llegar a primera división es una parte del trabajo, pero lo más importante viene luego, y que ir a Europa como jugador, por más que lleves en tu maleta mucho talento, no te va a alcanzar si no trabajas igual o mejor que los mismos europeos. Los europeos tienen una gran diferencia y una gran virtud, que es la parte genética. Genéticamente están en ventaja con respecto al futbolista mexicano. Entonces, el futbolista mexicano que cae en Europa no solamente tiene que hacerlo con el talento en la mochila, sino también tiene que llevar un chingo de disciplina, tiene que llevar mucha constancia, tiene que llevar prácticamente la mentalidad para poder trabajar y doblar esfuerzos para poder competir físicamente. Los que lo hacen me parece que son los que terminan compitiendo bien y marcando una diferencia. Los que no son los que se quedan en el camino. En el caso de Raúl Jiménez, él ya era un futbolista de una estructura muscular y física importante. Creo que su madurez le llegó tarde, pero finalmente lo logró a través de partidos y demás. Y hoy vimos, o estábamos viendo los últimos años del mejor Jiménez, ¿no? El Chucky Lozano le costó el fútbol italiano, pero cuando estuvo en Holanda la rompió porque físicamente ya tiene una genética privilegiada en cuanto a velocidad, explosión, aceleración. Técnicamente es muy bueno y si bien le costó el fútbol italiano, hoy también estamos viendo una gran versión del Chucky. En su momento el Chícharo, cuando trabajaba al máximo, marcó diferencia con sus limitaciones técnicas, pero con una gran disposición e Claro. inteligencia. Y si vamos así, al Tecatito Corona hace poco lo escuché decir que se empezó a meter un poquito al gimnasio. Imagínate si lo hubiera hecho hace 4 o 5 años. Creo que el futbolista mexicano que llega a Europa tiene talento, pero sin duda que lo más importante es tener la disposición para trabajar igual o mejor que la gente que está en Europa y que genéticamente tiene esa virtud de ya físicamente tener un físico que está por encima de lo que es el promedio en América. Esa es la gran virtud, porque si tú recuerdas hace, no sé, 20, 30 años,
los alemanes, los ingleses eran grandes futbolistas físicos y técnicamente había muy pocos que destacaran. Con los años trabajaron la parte técnica, obviamente, en su formación, y hoy no encuentras un alemán que te controle mal la pelota. No encuentras un alemán que no sepa hacer un control orientado y que le quede pegadita al pie. O sea, hoy los alemanes son técnicos y traen ya esa estructura física que les da esa ventaja. Y obviamente la mentalidad que es de siempre. Pero si tú vas con técnica individual, si te vas con capacidad técnica, pero no te igualas en cuanto a mentalidad y en cuanto a lo físico, entonces no vas a marcar diferencia. Esa es la disyuntiva que hoy tiene el futbolista cuando llega a Europa. ¿Trabajar o no trabajar? El talento lo tiene, por algo va a llegar a Europa, pero el que trabaja y el que se disciplina y el que crece físicamente, el que iguala en ese aspecto a los europeos, termina marcando diferencia porque el futbolista de América tiene esa picardía, tiene esa viveza, tiene tal vez ese entendimiento que no hay allá. Pero si no haces lo demás, la picardía y la calidad técnica quedan a un lado, te comen físicamente, son futbolistas completos y eso es lo que marca la diferencia.